Olvídese de las encuestas y vamos a ver el problema en números absolutos. Vamos a tratar de explicarlo para que sea lo más pedagógico posible utilizando Legos. 21 figuras de Lego vamos a utilizar para este ejemplo. ¿Por qué 21? El CNE dice que hay 21.4 millones de electores habilitados para votar el 28 de julio. Esta es una cifra que, aunque es oficial, no es real en la práctica. ¿Por qué? De esos 21.4 millones, aproximadamente hay 4.4 millones que, estando inscritos para votar dentro de Venezuela, están distribuidos en el mundo. Y no lograron cambiar su centro de votación. Se les impidió cambiar su centro de votación. Solo 6.062 personas lograron superar todas las trabas que se impusieron a los venezolanos en el extranjero. Es decir, de esos 21.4 millones, y podemos suponer que al menos 4 millones no van a poder votar porque están en el extranjero. Podemos suponer además que la amplia mayoría de estas personas era un voto pro oposición. Eso implica que el registro queda recalculado en 17 millones aproximadamente. Sin embargo, esos 17 millones no votan todos. Hay abstención coyuntural y abstención estructural. Estructural de gente que, aunque está inscrita en el registro electoral, no confía en el sistema, no confía en las elecciones como mecanismo de cambio, y la abstención coyuntural de gente que el día de la elección decide no acudir a votar. Lo que se está viendo al día de hoy en distintos estudios de opinión es que al menos 4 millones de personas van a dejar de votar, bien sea por causas estructurales o por causas coyunturales. Eso entonces nos deja el registro electoral en 13 millones de personas. Y aquí es donde empieza a operar la reingeniería electoral. El gobierno venezolano aspira a lograr la movilización, la participación de 5 millones. Usted dirá que eso es mucho. En 2018, Nicolás Maduro logró el respaldo de 5.9 millones. En 2020 lograron el respaldo los candidatos del PSUV a la Asamblea Nacional de 4.3 millones y en 2021 lograron solo el respaldo de 4 millones. Viene un franco descenso lento y sostenido del efecto de la maquinaria oficial. Sin embargo, el gobierno aspira o cree que puede mover al menos como base 5 millones de electores. Vamos a suponer que es cierto que logran mover 5 millones de electores. Usted dirá, no hay problema, están quedando 9 figuras de Lego todavía. Es decir, cada figura representa 1 millón de personas, 9 millones de votos. Sin embargo, la apuesta del gobierno, y esto empieza a verse en algunos estudios de opinión pública, es que la candidatura de Bertucci, la candidatura del Conde del Guácharo y el resto de candidaturas que se admitieron disidentes de la oposición venezolana pueden llegar a mover al menos 3 millones de personas. 3 millones. Eso es al menos el cálculo que tiene el gobierno venezolano. Si el voto se dispersa, eso es suficiente para que la estrategia del gobierno venezolano haga que tengamos una elección muy pareja, 50-50. En una elección muy pareja, evidentemente, tiene ventaja quien tiene control político y electoral sobre los centros de votación. No obstante, esta estrategia, que sobre el papel siempre le ha funcionado al gobierno venezolano, tiene un problema significativo en este momento. Primero, los que se suponen tienen que dispersar el voto opositor, Bertucci, Rauseo, etcétera, no lo están logrando, por lo menos no crecen en las encuestas. Y segundo, lo que era la principal apuesta del gobierno venezolano, que es que María Corina Machado llamara a la abstención y de estos teóricos 5 millones de votos potenciales, al menos 2 dejaran de acudir a la elección, eso no está ocurriendo en encuestas. Vamos a verlo de otra manera. Véanlo así. La apuesta del gobierno venezolano es que solamente con el 30%, 35% de apoyo le es suficiente a Maduro para ganar porque todo el resto de los votos se van a dispersar entre gente que no termina votando, gente que compra un llamado a la abstención y se distribuye entre las 11 candidaturas que admitió el Consejo Nacional Electoral. Eso es la estrategia sobre la práctica. Sin embargo, el techo de Maduro pareciera estar en este 35%, esos 5 millones de los que ya hablábamos que aspiran a mover, mientras que la lógica que se había empleado, que Bertucci, el Conde del Guácharo, el Burro Martínez y otros candidatos dispersaran suficientemente el voto, no está ocurriendo. ¿Qué se está viendo entonces en las encuestas?
que la elección se ha polarizado entre Edmundo González y Nicolás Maduro. Evidentemente, las encuestas, y ahora sí vamos a hablar de ellas, sugieren que la primera opción de triunfo sobre el papel la tiene el candidato de la oposición. Sin embargo, esta es una elección en Venezuela y el resultado final de la elección va a depender, e insisto en esto, en el operativo de defensa del voto, operativo que al día de hoy todavía es incipiente. Tiene la oposición venezolana una ardua labor por delante de garantizar la presencia de testigos en 28.000 mesas y soporte electoral para esos testigos en los 16.000 centros de votación que van a ser habilitados el 28 de julio. Recuerde, la elección no se gana con encuestas ni con fotos. Las encuestas y fotos pueden llamar al optimismo, pero la elección se va a ganar o se va a perder en función de lo que ocurra en las mesas de votación el 28 de julio. ¿Está preparado para eso? Soy Eugenio Martínez. Larga vida y prosperidad para todos ustedes.